Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a hacer lectura del capítulo número 5, los versículos del 1 al 15. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que el día de hoy, que hemos de comenzar a estudiar este nuevo capítulo de la Carta a los Gálatas, que sea nuevamente tu Espíritu guiándonos a las verdades eternas, a los principios bíblicos, los cuales, Señor, con urgencia necesitamos para poder caminar como es digno sobre esta tierra, como es digno, Señor, también de participar de tu iglesia. Así es que te rogamos, Padre, que nos hables hoy a nuestro corazón, que prepares, Padre, ese terreno en el cual será sembrado tu palabra, para que seamos sensibles a ella, para que seamos, Señor, movidos a hacer tu voluntad, para que seamos diligentes, Padre, a conservar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, pero no para guardarla allí en lo oculto, sino para ponerla por obra. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. La porción que tenemos delante de nosotros y que acabamos de leer, pudiéramos concentrar todo eso bajo una sola palabra. Yo no sé si usted lo ha logrado o la ha logrado identificar. ¿De qué trata esta porción que hemos leído? Y si usted ha sido consciente en la lectura, sin hacer trampa leyendo el título, usted va a entender que se trata de la libertad, ¿verdad? ¿Sí? De la libertad, ¿sí? La libertad cristiana. Ahora, yo parto esta mañana de unas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué puede servir una norma? ¿Para qué puede servir una regla? ¿Cuál sería el sentido de una enseñanza? ¿Cuál es la intención con la cual ustedes vienen el día domingo para escucharme a mí? Bueno, piensa en los objetivos que usted tiene como padre o que usted tiene como madre en el momento de instruir a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque si usted
trae eso a su memoria, podrá responder a las preguntas que les acabo de hacer. Seguramente lo que usted tiene en mente es que sus hijos atiendan a sus instrucciones y que las pongan en práctica, ¿verdad? Eso es, usted le enseña a su hijo, usted le instruye, usted lo capacita para que su hijo practique la verdad. Porque de esa manera, por medio de la práctica, de lo que usted le ha enseñado, ellos se mantendrán en ese orden que usted quiere establecer en su hogar, el orden propio de su casa. En la casa deben haber reglas, ¿verdad? Y esas reglas, primeramente, deben ser enseñadas. Y esas reglas deben ser acatadas para que exista una buena convivencia y para la formación del carácter de nuestros hijos. Esto debe ser el común denominador de nuestros hogares. Ahora, y esta idea no está muy lejos, hermanos, de lo que ahora el apóstol Pablo va a hacer. ¿Por qué lo digo? Bueno, es porque Pablo ha venido enseñando con diligencia acerca de una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que hemos estado aprendiendo en la carta a los Gálatas? La doctrina de la justificación. En eso se ha extendido el apóstol Pablo ya por 4 capítulos de esta carta, con diligencia enseñando acerca de la doctrina de la justificación. Y esto es porque los Gálatas no se están comportando como es debido o con lo que respecta a la doctrina de la justificación. Y pudiéramos decir que hay desorden, o que hubo desorden en esa iglesia, o que hay desorden en nuestra congregación, o que hay desorden en otras iglesias, en donde en los creyentes gálatas encontramos que ellos no se estaban ajustando al carácter de la enseñanza de la palabra de Dios. No estaban reflejando lo que ahora Pablo les está enseñando. Ahora, que Pablo haya dedicado 4 capítulos de su carta para enseñar acerca de la doctrina de la justificación, fíjense que él ha hecho uso de muchos recursos. Entre los cuales él ha usado su testimonio personal, él ha usado también escenas que son muy vívidas, como lo fue el caso de la visita de Pedro. Y además también el apóstol Pablo ha utilizado las escrituras del Antiguo Testamento con las cuales él ha utilizado para testificar acerca de la veracidad que hay en la justificación por medio de la fe. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas enseñanzas? Bueno, esas enseñanzas tienen que ser llevadas a la práctica. Tienen que ser enseñadas a la práctica. No tiene sentido ninguna enseñanza cuando no es practicada. Usted se preguntará, ¿acaso esta doctrina de la justificación la podemos practicar? ¿Acaso la Biblia no enseña que es Dios a través de Cristo quien justifica? ¿Cómo podemos nosotros aplicar la doctrina de la justificación? ¿La podemos aplicar? ¿La podemos poner por obra? Bueno, la respuesta es un sí absoluto. Pues toda la enseñanza de la Biblia, es decir, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con cuál propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjese que el apóstol Pablo sigue diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todas las doctrinas deben preparar al hombre para buenas obras. ¿Recuerdan esa porción de por allá en Efesios que se nos dice que Dios preparó de antemano todas esas buenas obras para que nosotros andemos por ellas? Mírenlas acá, en este libro están todas. Aquí están descritas.
por medio de doctrinas, enseñanzas, ejemplos, principios, el carácter. Aquí está todo lo que nosotros debemos saber para ponerlo por obra. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros los creyentes poner la doctrina de la justificación por obra? Bueno, Pablo va a utilizar los dos últimos capítulos de esta carta, es decir, capítulo 5, capítulo 6, precisamente para aplicar lo que él ya ha enseñado. Y así lo que va a hacer es corregir todo aquello en lo cual tanto los Gálatas como nosotros nos hemos desviado de la verdad. Porque ciertamente, alejados de la Escritura, siempre vamos a andar en tinieblas. Si nos alejamos de la palabra de Dios, si nos alejamos de leerla, si nos alejamos de estudiarla, de meditarla, aún de memorizarla, hermanos, lo más seguro es que vamos a permear nuestro ser con otro tipo de enseñanzas. Y nos vamos a desviar. Entonces, para empezar, debemos recordar que el apóstol Pablo ha utilizado a lo largo de la carta un par de conceptos, y es el concepto de esclavitud y el concepto de libertad. Y esto los ha utilizado de una manera muy regular, de una manera constante. Pablo ha dicho, por ejemplo, que el pueblo de Israel, en ese pacto antiguo, él estuvo esclavizado a la ley ceremonial, estuvo esclavizado a la ley civil. Era considerado esta ley como su ayo, ¿sí? Estaba siendo esclava de la ley. Y era tal esa esclavitud, de una manera tan estrecha, que su incumplimiento, el incumplimiento de la ley, pues demostraba que la ley los había sujetado, o más bien los había apresado bajo un dictamen. ¿Cuál es el dictamen de la ley? Culpables. Nadie podía cumplir la ley, nadie la cumplió a cabalidad. Así es que la ley no solamente les imponía, ¿sí?, esa cobertura de mantenerlos en esa rigidez de cumplir, sino que además de eso, al no cumplir la ley de parte del pueblo, pues el dictamen era: todos están sujetos a culpabilidad, todos son culpables. Por ejemplo, Pablo escribió en el versículo 23 de Gálatas capítulo 3, estábamos confinados bajo la ley. Lo está diciendo Pablo desde su posición de judío, ¿sí? Y ciertamente se estaba dirigiendo a esa porción de creyentes judíos. Estábamos confinados bajo la ley. Ahora, versículo 23 termina diciendo: la ley ha sido nuestro ayo. Entonces, hermanos, debemos entender que nadie podía cumplir la ley perfectamente. Nadie. Por tanto, la ley no podía liberarlos del título de convictos. No podía hacerlo. No fue diseñada para eso. Solamente la ley tenía el propósito de decirles lo que eran en su momento. Y en ese momento, como el momento de nosotros, la ley nos puede decir una sola cosa: que somos culpables. ¿Por qué? Porque no obedecemos la voluntad de Dios. Ahora, una porción de los Gálatas, la porción de los judíos, ¿sí?, estaban convictos a la sujeción estricta de la ley, ¿sí? Pero también los gentiles estaban bajo esclavitud. Claramente no de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque ellos no tenían ley. A ellos no se les había revelado la ley, pero aún así eran culpables de no obedecer la ley. Y este concepto nos debe llevar a pensar que el desconocimiento de la ley no nos exime de lo que la ley demanda. Usted puede pasar de Génesis a Apocalipsis sin pasar por el resto de los libros y decir: como no sé,
entonces me eximo de guardar lo que Dios manda, entonces no pretenda que usted va a ser justificado. No. Esa ignorancia que nosotros podemos decir tener de la Escritura, la tuvieron los Gálatas gentiles en su momento. No tenían ley, pero sus prácticas paganas les esclavizaban también. No solo los desviaban de la voluntad de Dios, sino que también esas prácticas de idolatría los esclavizaban a un obrar constante para buscar algún tipo de satisfacción, algún tipo de aplacar sus conciencias, de buscar algo que para ellos podía ser considerado como salvación. A esas prácticas paganas, es a lo que Pablo llamó los rudimentos del mundo. Por eso la pregunta del capítulo 4, versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, para que Pablo hable de esclavitud, era algo que él lo podía hacer con facilidad. ¿Por qué lo digo? Porque se trataba de una referencia cotidiana o normal de aquel tiempo. Se trataba de una práctica que se daba en el tiempo de Pablo, donde a los esclavos no se les consideraba como personas, sino que se les consideraba como cosas. Eso sí, cosas animadas. Pero eran considerados como eso, como una propiedad, como un objeto. Eran un objeto más que servía para diferentes tareas. El esclavo estaba sujeto ¿a quién? Al yugo de su amo, ¿sí? Todo lo que su amo le demandaba, todo lo que su señor le mandaba hacer, pues el esclavo tenía la obligación de hacerlo. Su labor no era reconocida como una obra que merecía un pago. No se trataba de un trabajo que era remunerado. Esto quiere decir que el esclavo hacía lo que hacía era por imposición, y no esperaba, no tenía por qué esperar absolutamente nada de su amo. Ahora, piense en un esclavo que alcanza la libertad. Ya no está bajo ese rigor de hacer por obligación aún aquellas cosas que no quiere hacer, ¿sí? Entonces se trata de una puerta en la cual él puede ver que se puede deshacer de todo aquello que estuvo obligado a hacer, que no quería hacer, pero debía hacerlo, tenía que hacerlo, y ahora que se abra la puerta de la libertad, pues para él sería como quitarse un gran peso que llevaba sobre sí, y muchas veces literal. Ahora, un esclavo como persona libre ya no lleva sobre sí el yugo de su amo, ya no carga sobre sí la demanda de su señor, mas ahora en su estado de libertad, él mismo, esa persona, es responsable de sí mismo, es responsable de sí mismo y es responsable de los suyos. Y con esa libertad que ahora goza, puede acceder a muchos beneficios que le puede dar la educación, beneficios que le puede dar el trabajo, o beneficios aún de expresarse libremente, beneficios también de la libertad de culto, de poder adorar sin la imposición de ningún hombre. Entonces, que un esclavo alcanzase la libertad, ciertamente se trataba de ir de un polo al otro polo, de una dimensión totalmente distinta a la cual había sido tratado. Teniendo esto en mente, Pablo considera la esclavitud bajo el contexto de la esclavitud del alma. Él está tratando con la esclavitud del alma, la cual puede ser abolida, esa esclavitud, por Cristo.
porque Cristo es el libertador de nuestras almas. Por eso los dos conceptos, tanto el de libertad como el de esclavitud, vienen a ser sumamente estrechos y fáciles de identificar en la carta, en esta carta, donde los Gálatas, los que habían creído en Cristo, ahora eran libres, ¿sí? Ahora son libres, pero ¿libres de qué? Bueno, Pablo ya nos ha llevado a un par de cuestiones, más bien, en la cual debemos entender esa libertad. Pablo nos dice que el cristiano, por medio de Cristo, ahora es libre de la culpa del pecado. Ciertamente, eso era lo que él nos ha venido enseñando, que la ley acusaba a los hombres, la ley declaraba culpables a todos los hombres. Ahora, venido Cristo, nuestro libertador, nos libra de esa culpa. Pero no solamente nos ha hablado de esa descripción de libertad, sino que también nos ha dicho que el hombre que está ahora en Cristo es libre del dominio del pecado. Somos libres del dominio del pecado. Pero adicional a eso, también somos libres de cualquier tipo de obra inventada por el hombre que pretenda dar una libertad que no puede conceder. De eso somos libres. Pero es a esto a lo cual Pablo está atacando, porque los Gálatas, que siendo libres, nuevamente querían postrarse ante un Señor que no es el legítimo, sino un Señor inventado por el hombre, un Señor de prácticas ritualistas, un Señor que demanda obras, el cumplimiento estricto de la ley, con una promesa falsa, la de alcanzar libertad, la de alcanzar salvación. Y es una promesa falsa, y lo digo así porque eso no lo puede ofrecer. Piense usted en un reo, en un prisionero que ha sido culpado por un delito, y además las pruebas que hay son contundentes. Están las pruebas que acusan a esa persona que cometió un delito. Pero este reo se aferra con todas sus fuerzas a las capacidades de un hombre. Él es culpable, sabe que es culpable, sabe que las pruebas están en manos del juez, pero él quiere descansar confiadamente en la capacidad de un hombre, de su abogado defensor. Y piense en ese abogado, que no es como cualquier abogado, sino es como alguien que no tiene esas capacidades de defender. Es como alguien que no tiene elementos de juicio. Piense en ese abogado defensor, y pongámoslo más difícil, que ni siquiera haya estudiado derecho. Y seguramente se trataría de una vana esperanza que tiene ese convicto, pero aún así dedica su confianza en ese hombre. Este convicto podrá invertir todo el dinero que tiene, podrá vender todas sus posesiones, podrá gastar toda la herencia, y con todo el juez le ha de declarar culpable. Culpable. Pues bien, hermanos, este es el caso de todo aquel que aún persiste en defender su caso de pecado, ¿sí? Ese es el caso. Esta es la ilustración de aquel que aún pretende por sus fuerzas defender su pecado. Siendo pecadores delante de Dios, usando recursos humanos, usando religiones, usando ritos, usando filosofías, usando imaginaciones. Dios conoce el caso de todos los hombres. Dios nos conoce de todos los hombres que han nacido y que están por nacer. Él conoce ese caso y a todos los ha hallado culpables de violar su ley. Entonces,
no solo es esclavo del veredicto de culpable del hombre, no solo es esclavo del veredicto que la ley le impone, sino que ahora se hace esclavo de mecanismos humanos que no son suficientes para solucionar su caso. Y tan esclavos son que no aceptan la consideración de Dios, del juez, que otorga a través del Evangelio, de mirar a su Hijo Jesucristo como el único que puede resolver su caso. A ese punto de miopía o de ceguera espiritual llega el hombre, que ni siquiera quiere aceptar la solución verdadera que el juez mismo le da. Él no pide que traiga usted su abogado. Él no pide que usted traiga sus pruebas para refutar o para defender su caso. Él pide que mire al abogado que Él puede dar, a Jesucristo, el único que puede resolver la situación de pecado. Es decir, que no aceptan la propuesta de tener a Cristo como su abogado defensor. Y eso pasa, y más de lo que pudiéramos pensar. Maquinamos, pensamos la manera de defendernos, la manera de justificarnos, la manera de salir de nuestros pecados, de nuestros problemas, a nuestra forma de pensar. Siendo que Dios, el juez, ha dispuesto un abogado defensor. Siendo que solamente Él, Cristo, tiene todas las credenciales para poder tener éxito en lo que para los hombres se trata de casos perdidos. El problema del pecado no se puede solucionar por medio de hombres, por medio de la invención de un hombre, sino solamente por medio del plan de Dios. Y por eso aquí se extiende a 3 escenarios. Pueden haber 3 escenarios posibles. Piense usted con cuál de ellos se identifica. Usted puede ser en este momento un esclavo. O puede ser uno que ha sido liberado, pero que se empecina a vivir como esclavo. Esa es la segunda. O puede ser uno que ha sido liberado y que disfruta de su libertad porque sabe de qué se trata la libertad. 3 escenarios. O es esclavo, o ha sido liberado, pero todavía quiere vivir como un esclavo, o realmente entiende que ha sido liberado por Cristo y vive en la libertad con la cual Cristo le ha hecho libre. ¿Cuál es el escenario en el cual usted se encuentra? Ahora, para saber ubicarnos, debemos conocer, debemos aprender los principios esenciales de la libertad cristiana. Y lo primero que vamos a considerar es que el antagonista de la libertad es la esclavitud. Y de eso ya hemos estado hablando. No se puede ser libre, óigame bien a esto, no se puede ser libre si un individuo pone sobre sí cargas que otros le imponen o que por sí mismos lo hacen. No se puede ser libre si el individuo no se reconoce esclavo. No se puede ser libre si usted no reconoce la necesidad de libertad. Por eso, la primera consideración es la premisa de libertad. La premisa de libertad para el cristiano verdadero. Por eso es que Pablo comienza el versículo 1 con una premisa. Él comienza diciendo en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire,
Esto se trata de una afirmación contundente, ¿sí? Pablo está haciendo una afirmación contundente que está describiendo la realidad de los Gálatas, ya que ellos eran personas que habían sido liberados por Cristo, lo cual viene a ser armónico con la doctrina de la justificación. ¿Por qué digo esto? Miren, porque todo aquel que ha sido justificado por Cristo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ha sido declarado inocente. Esa es la doctrina de la justificación. Todo aquel que ha sido justificado por Cristo ha sido declarado inocente. Por tanto, ahora puede disfrutar de esa libertad. Y aquí es donde viene la manera práctica de poder considerar la doctrina de la justificación en la vida del creyente. Porque la justificación resulta en libertad. Por tanto, hermanos, se trata de algo totalmente absurdo que un cristiano quiera volver a la esclavitud de la cual fue rescatado. Absurdo. Es como aquel que viene y le ve los zapatos, los tiene rotos, porque iba a decir el pantalón, pero no, zapatos. Y le regalan unos zapatos nuevos, porque ve que tiene necesidad, tiene sus zapatos rotos, se le mete el agua y le dan unos zapatos nuevos. Pero esta persona que recibe ese don, ese regalo, persiste, insiste en usar sus zapatos rotos. Sí, los nuevos son muy bonitos, sí, pero mis zapatos rotos. Así es la vida de un creyente que no vive en libertad, que no vive en la libertad de Cristo. Ahora, de lo que Pablo nos ha enseñado en la carta es que los creyentes judíos efectivamente fueron rescatados, fueron más bien liberados de las obras de la ley como medio de salvación. Y los creyentes gentiles fueron liberados de la esclavitud de los ídolos, los cuales tampoco les podían salvar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto nos trae, hermanos, un concepto que no es nuevo, pero que ha sido altamente entorpecido, que ha sido mutilado, que ha sido desvirtuado, rebajado y todos los sinónimos que ustedes puedan añadirle, y es la palabra libertad. Es allí el craso problema, que hemos tomado el concepto libertad y lo hemos deformado, o hemos permitido que el mundo redefina lo que es libertad, y más aún lo que se trata la libertad cristiana. Miren, la libertad es algo que todos los seres humanos buscan, ¿sí? Todos queremos libertad, en lo que sea. Por ejemplo, los jóvenes quieren libertad, ¿sí? Ellos quieren ser libres y quieren ser primeramente libres del dominio de sus padres. Ahora piense en los hombres, en las mujeres. Ellos buscan también tener libertad. Por ejemplo, libertad financiera, ¿cierto? Eso es una figura técnica de finanzas, la libertad financiera. Ellos no quieren deberle nada a nadie. Libertad están buscando. También hay individuos que quieren liberarse de sus matrimonios. Se quieren liberarse de sus matrimonios, pues tristemente han considerado el pacto matrimonial como un estado más de esclavitud. Los empleados se quieren liberar de sus jefes, los jefes quieren liberarse de sus empleados, y la lista puede seguir. Y lo común que tienen todos estos casos de aparente libertad es la búsqueda de estar solos, sin obligaciones, sin sometimiento a ninguna autoridad. Es allí donde se empieza a deformar el concepto de libertad. Todos quieren buscar su propio beneficio, no se quieren someter a las autoridades, no quieren saber nada de reglas, no quieren saber nada de sujeción. Y lo más triste
es que eso mismo se ve en las iglesias locales, donde los cristianos no quieren ser parte de una membresía de una iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren que se involucren en sus vidas y además no están dispuestos a rendir su servicio ni a Dios ni a sus hermanos. Pero eso sí, soy cristiano, pero no me someto. Y esto, hermanos, lo hacen bajo la premisa o la falsa premisa de soy libre, tengo libertad. Los hombres quieren ser libres para hacer lo que mejor les parece. ¿No les suena eso familiar? O más bien, un concepto bíblico. Y esto último lo digo, hermanos, porque me recuerda a esas palabras con las cuales cierra el libro de los Jueces. Búsquenlo allá. Jueces, capítulo 21, último capítulo, último versículo, verso 25. Jueces 21, verso 25. Mire lo que dice la Escritura. Así es como termina ese ciclo de los jueces. En estos días no había rey en Israel, no había autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que el mundo ha llamado libertad. Libertad. Hermano, no se trata de palabras que encontramos aquí en Jueces 21-25. No se tratan de palabras que enaltecen la verdadera libertad. Más bien, lo que hace el escritor del libro de los Jueces es delatar, eso es lo que está haciendo, delatar, desenmascarar al pueblo de Dios que había caído en el trastorno de hacer lo que se quiere por la falta de autoridad para reprimir sus deseos carnales. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pablo ha sido cuidadoso con sus palabras, muy cuidadoso, ya que no quiere ser malinterpretado. Pues él quiere resaltar la libertad, como lo presenta la Escritura, como lo revela Dios, como un estado, óigame bien, como un estado en el cual vive todo creyente. Ese estado de libertad es el cual nos insta el apóstol, nos insta las Escrituras a que vivamos en el estado de libertad. Pero esa libertad debe ser entendida en el contexto de la Escritura. Debe ser entendida en que nosotros hemos de vivir la libertad viviendo en Cristo y viviendo para Cristo. Cristo es nuestro libertador. Es por esta razón, hermanos, que la primera parte del versículo 1 contiene un mandamiento. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Somos libres y nos imponen un mandamiento? Sí, Señor, allí lo tiene. Se nos habla de libertad y se nos habla en un contexto de mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? La de estar firmes en esa libertad. Y no se trata, hermanos, de una libertad cualquiera, de lo que ya he estado describiendo. Me refiero cuando se habla de una autoridad, de una libertad cualquiera, me refiero a esos conceptos modernos y también antiguos, de lo que el hombre le ha parecido que es la libertad. Fíjense, si ustedes buscan en un diccionario cualquiera el significado de libertad, ustedes van a encontrar conceptos relativos, ¿sí?, que pueden ser interpretados con la ausencia de autoridad. Así uno lo puede entender. Son conceptos relativos que pueden tener paridad con no someterse a una autoridad. Por ejemplo, la Real Academia Española, la RAE, define libertad como, abro comillas, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Una persona que no se sujeta a una autoridad es responsable de sus actos.
Una persona que no, unos hijos que no se sometan a sus padres son responsables de sus actos. Y pueden decir, estoy actuando en libertad. El hombre que abandona a su esposa y a sus hijos porque en el mundo encontró una mejor propuesta, y es la de vivir desligado a las responsabilidades propias del matrimonio, le parecerá mejor responder ante la justicia civil pagando una cuota mensual que se le demanda y así vivir, según él, en libertad. Prefiero pagar allá ante un juez la cantidad que me pida, pero soy libre. Bueno, digo el hombre, pero también la mujer hace eso. La libertad del hombre ha socavado la piedad, ha trastornado la moralidad y ha entrado en campos tan sucios, campos tan lascivos, que viven de una manera tan desordenada que ninguna norma, ninguna ley les puede sujetar. Piensa en un movimiento de los años 60. ¿Cuál? El hippie. El movimiento hippie nació en los años 60 y que ha extendido sus tentáculos hasta nuestros días, permeando. Miren lo crucial y lo grave de estas situaciones de falsas libertades, que ha permeado nuestros días en toda la sociedad, con conceptos de libertad que se desbordan en todo marco, que se desbordan de todo marco moral, y han hecho, óigame bien, han hecho del sexo, han hecho de las drogas, han hecho del alcohol, han hecho del amor libre, que llaman ellos, sus estandartes. Sus estandartes. Y aunque siempre han sido muy explícitos en sus demostraciones, todo lo que ellos enseñan lo han convertido en su filosofía. Y como todo pecado, lo han expresado con sutileza. Usan discursos bajo temas como el rechazo al consumismo, porque parece bueno. Usan sus discursos bajo la promoción de tener vidas simples, aparentemente bueno. Pero el alcance de este tipo de libertad ha influenciado todo lo que podemos ver en este mundo. Ha influenciado la cultura. ¿Qué pintan los pintores? Mujeres desnudas, cuerpos esbeltos y una cantidad de cosas. A lo cual el Señor ha dicho que la desnudez es para tu marido, la desnudez es para tu esposa. Cultura, arte, ha permeado ese tipo de libertad. El alcance de la libertad excesiva ha llegado a la política, ha llegado al gobierno civil y ha llegado incluso hasta la religión. En todas esas esferas, y son esferas, fíjense hermanos, que se tratan de esferas de influencia. O sea, esto se trata de una arma mortal que el mundo está asediando a toda la humanidad, incluyendo a los cristianos, por cultura, arte, política, gobierno, hasta la religión. Por todo lado vamos a estar siendo bombardeados con este tipo de libertad falsa. Son influencias que la sociedad ahora se ve expuesta a que esos linderos de libertad, esas ¿cómo se llama eso? Lo que detiene a las vacas, las cercas. La cerca se ha extendido, se ha abierto más para que entren más cosas. Y a eso le han llamado libertad. Piense usted en el homosexualismo. Eso se extendió, eso se abrió. Ahora es normal. O más bien, el mundo nos insta, nos impulsa a que lo veamos normal, que lo veamos natural, que lo debemos aceptar. La drogadicción. Ahora la gente se droga en la calle, como si nada. La sexualidad. Y una cantidad de elementos
que podemos ver que han cobrado una relevancia que antes eran considerados como tabú, ¿sí? Era algo oculto, ¿sí? Y que la gente se acercaba como con un fetiche, con un cierto temor, era un tabú. Pero ya no hay tabú en todos estos elementos, ya esto es abierto y está bajo la consigna de libertad. Todo esto ahora se vive sin ningún tipo de restricción, sin restricción. Hoy en día, un individuo puede tener una pareja, sea de diferente sexo o del mismo, y la puede desechar cuando quiera, y podrá establecer una nueva relación con otra persona, óigame bien, o personas, porque también la sociedad ha considerado volver a la poligamia, pero ya no le llaman poligamia, le llaman, ¿qué cultos? Poliamor. Poliamor. Y desde la cultura, desde el arte, desde la política, desde el gobierno civil y hasta la religión nos instan a ver que eso es bueno, que eso es correcto, que hace parte de la libertad. Y esto no es otra cosa, hermanos, que promiscuidad. Esto no es más que excesos, que libertinaje, que todo es condenado por las Escrituras. Miren, hermanos, uno de los eslogans de esta perversión de la libertad, que vino precisamente del movimiento hippie, es el siguiente: si se siente bien, hazlo. Dígale eso a un león enjaulado. ¿Quiere este pedacito de carne? Puede mostrarle un ratoncito, puede mostrarle un gato, un elefante, y ese, cada vez que le muestren más su hambre, es por querer ser saciado. Si se siente bien, pregúntele usted a su corazón engañoso: ¿qué te hace sentir bien, corazón? ¿Qué te hace sentir bien, concupiscencia? Cada quien tiene una inclinación pecaminosa, unas más abiertas que otras, pero póngale ese gancho con esa tentación allí. ¿Qué te hace sentir bien? Hazlo. Terrible, ¿no? Y a eso le han llamado libertad. Hoy también se habla, por ejemplo, de la libertad de expresión, ¿cierto? Sí, los medios, los periodistas, libertad de expresión, queremos, los muchachos salen a las calles, queremos expresarnos, libertad de expresión, pero esto bajo la sombra de ser un derecho de poder decir lo que se piensa, ha entrado en campos del descrédito, ha entrado en campos de la deshonra, la murmuración, el chisme y la calumnia. Tengo derecho a expresarme, es mi opinión. Usted es un desgraciado, es lo que yo pienso de usted, y yo soy libre de expresarme. Hermanos, este tipo de libertad ha cobrado un impulso mayor para que la sociedad consienta la anarquía. La anarquía, donde los derechos individuales priman sobre el bien colectivo. Y obviamente esto lo enmascaran. Ustedes ven a la gente ya tirando piedra, tirándose los buses de Transmilenio, dañando todo lo que con la plata de los impuestos se logra ver. Y lo hacen bajo la tutela de esto es por el bien colectivo. Mentira, falso. Es un bien egoísta, es una percepción egoísta individual. Hoy en día las autoridades no son respetadas, bajo todo este lema de una falsa libertad, donde las leyes son violadas sin remordimiento, donde la ley de la selva prima. ¿Usted sabe cuál es la ley de la selva, no? La ley de la selva es donde no hay ley. ¿Sí? Donde se priva todo tipo de ley y de instituciones que la promuevan. Se desacredita a la policía, se desacredita al gobierno, se desacredita a las entidades que regulan en algo para que esto no se desborde. Se desacredita todo. Tristemente a nuestros jóvenes
Esto parte de casa, de verdad, todo esto parte de casa. Porque a nuestros jóvenes se les ha vendido la idea que al alcanzar la edad de adultez, que en nuestro estado colombiano son los 18 años, ya son libres de actuar como quieran y que pueden insubordinarse a sus padres. Yo no sé si ya esto es ley, pero estaban ya tratando el tema de bajar la ley, bajar la edad para que entre más jóvenes pudieran entrar al Congreso, al Senado, a hacer leyes bajo un criterio inmaduro, donde no saben ni para dónde van y quieren legislar una nación. Hermanos, Pablo nos ha enseñado, a manera de ejemplo, que la adultez en su tiempo se reconocía por el padre de familia. Hermano, ¿quién más que el padre de familia puede conocer el estado de madurez de su hijo? El padre de familia es quien puede identificar que el carácter de su hijo realmente ha madurado conforme a la instrucción que se le ha dado en la casa. Las leyes que reciben en casa nuestros hijos, no piensen que son leyes esclavizantes. No, son leyes formativas que le van a ayudar no solamente a mantener el orden en la casa, a formar su carácter, sino a saber entender que afuera hay autoridad y que arriba hay una mayor. Así es que el padre de familia es el que entiende que su hijo ha madurado conforme a las instrucciones y que ya tiene ese talante para poder disfrutar de libertad. Disfrutar, Pablo lo decía, de la herencia. Fíjense, cuando Dios salva a un individuo, lo hace parte de su familia. Eso es, lo hace parte de su familia. Nos da el reconocimiento de ser hijos maduros. Y esto dentro del contexto que estamos viendo. Porque ciertamente una persona que nace de nuevo es como un bebé, dice la Escritura. Nos enseña, ¿sí? Neófito, que necesita ser enseñado. Es un inmaduro. Pero el paso que hay de ser un incrédulo, de ser un impío, a ser un hijo de Dios, es porque Dios ha trabajado en el corazón de ese hombre y le ha puesto, o de esa mujer, de esa persona, y le ha puesto en una posición de responsabilidad en su casa, en su casa. Es decir, que ahora al ser reconocidos como hijos maduros tenemos la capacidad de disfrutar las promesas de Dios como es debido, haciendo uso responsable en lo que compete, óigame bien a esto, a ser un buen administrador de la gracia de Dios. Eso es propio de un hijo maduro. ¿Qué va a hacer con la gracia que Dios le concede? ¿Qué va a hacer con la libertad que le ha dado a su hijo? Ahí ya viene el carácter de ser maduro o de ser inmaduro. ¿La voy a usar como es debido? ¿La voy a usar como no es? Bueno, teniendo esto en mente, hermanos, debemos saber cuál es el concepto bíblico de lo que es la libertad. Ya vimos con muchos ejemplos qué no es libertad, qué es lo que el mundo nos ha ofrecido acerca de lo que según ellos es libertad. El significado básico de libertad es no estar oprimido. Eso es, no estar oprimido o no estar bajo esclavitud. Es lo opuesto, ¿cierto? Ese es el concepto básico. Ahora, si esto lo juntamos a las enseñanzas de Pablo, pues la libertad del creyente es cuando hemos sido liberados de la ley y hemos sido liberados de la condenación de la ley. Eso es libertad. Esa es la verdadera libertad. Fíjense, Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Allí lo tenemos. Cristo nos ha liberado de la opresión de la ley. O en Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Recuerde que aquí es una descripción en donde se nos muestra a la ley como un ayo. Ya no estamos sujetos a eso, ya no estamos sujetos a la ley, ya no estamos sujetos al dictamen de la ley. Aunque Pablo ha utilizado esos dos conceptos, estas bendiciones propias de la verdadera libertad se amplían en otras descripciones que hace la Biblia al respecto de la libertad. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que como creyentes somos libres de la ira, de la ira de Dios, de la ira que condena, que Dios castiga. Léalo usted en Juan 3:36. Juan 3:36. Mire el alcance de la libertad cristiana. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es libertad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero veámoslo en la parte negativa. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que cree en el Hijo, la ira de Dios no está sobre él. Por eso podemos decir categóricamente que en la libertad con la cual Cristo nos hace libres, somos libres de la ira condenadora de Dios. Esto es mayúsculo. Esto no es una bobadita. Esto no es la libertad de ir a hacer lo que se me antoje. Esto es la verdadera libertad. Ahora, piense también en que la Escritura nos enseña que como creyentes somos libres de este mundo malo. De este mundo malo. Ya el apóstol Pablo, y lo habíamos estudiado en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, verso 4. Que nos dice: el cual se dio a sí mismo, refiriéndose a Cristo, para librarnos del presente siglo malo. El Señor, aunque nosotros como creyentes hemos de sufrir aflicciones en esta tierra, ¿las vamos a sufrir? No vamos a sufrir lo que realmente este mundo tiene en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha librado. Nos ha librado. También la Escritura nos enseña que como creyentes somos libres de Satanás, ¿sí? Del dominio de Satanás. Por eso es que debemos sacar ese pensamiento absurdo de que Satanás está allí y me hizo caer y lo uno y lo otro. Sí, no podemos desvirtuar que Satanás aún está operando, pero hemos sido libres de Satanás. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, allí lo tenemos, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos bajo el gobierno oscuro de Satanás. Ya no es Él nuestro Señor, ya no es Él quien dictamina nuestros pasos, porque Cristo nos ha librado de ese reino de tinieblas. Ahora, Romanos 6:14. Romanos 6:14 nos habla que hemos sido liberados del pecado mismo. Del pecado mismo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto se lo está diciendo el apóstol a un creyente, a los creyentes de Roma. El pecado no se enseñoreará. El pecado ya no es quien gobierna, ya no es el que manda, ya no es el que ejerce su voluntad. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol. Así es que, hermanos, esto que encontramos aquí es la verdadera libertad cristiana. Esto es la verdadera libertad cristiana, donde el yugo de esclavitud que estaba antes sobre nuestra cerviz fue quitado para poner un yugo de libertad. Suena contradictorio, pero esto es verdad. ¿Sí? Sí saben que es un yugo, ¿no? Ese elemento que le ponen a los bueyes para que hagan la voluntad del que los guía. Mantienen ahí, mirada abajo y hágale. ¿Sí? Ahora, ya no tenemos un yugo
que nos hace servirle al mundo, que nos hace servirle a la ley, que nos hace servirle a la condenación de la ley, que nos hace servir a Satanás, que nos hace servir al pecado, ese yugo fue quitado y ahora nos ha sido puesto otro yugo. Por eso es que debemos considerar la libertad en Cristo como una libertad condicionada por Cristo. Ese nuevo yugo de libertad, es liviano y fácil de llevar. Cuando menos así lo enseñó el Señor en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. El llamado del Señor a todos aquellos que están esclavizados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De su esclavitud, de sus cadenas, que lo tienen allí apresado. Venid a mí y yo os daré, los haré descansar, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la libertad que Cristo ofrece. Llevad mi yugo. Ahora llevamos la carga de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso es que el yugo del Señor no es cargoso. Y termina él diciendo en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como ven, hermanos, la Biblia nos enseña que la libertad que Cristo nos ha concedido tiene que ver con un cambio de administración. Eso es la libertad cristiana, un cambio de administración, donde antes le servíamos al pecado, donde antes le servíamos a Satanás y a la ley como medio de salvación, pero ahora que Cristo nos ha salvado, pasamos de ese reino de tinieblas al reino de Cristo, donde Cristo es nuestro Señor y nos permite acercarnos con libertad a tener acceso a Dios y a poderle rendir adoración y obediencia sin ningún obstáculo. ¿Qué ocurrió cuando nuestro Cristo dijo consumado es y entregó su espíritu? El velo del templo se rasgó en dos. Ya no hay velo que nos impida el paso al lugar santísimo. Aún el pueblo en el desierto no tenía acceso al lugar santísimo. Ahora como creyentes somos libres de venir al trono de gracia y acercarnos a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador, a nuestro Libertador. Esto me recuerda, y ya lo he dicho varias veces, pero no importa. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, una de las personas que influyó mucho para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Él gastaba hasta sus últimos centavos en ir al mercado de esclavitud, comprar esclavos para dejarlos libres. Cuenta en una de sus biografías que este hombre fue y compró un esclavo, lo montó en su carro, lo apartó, lo alejó del mercado de esclavitud. Y en el camino detuvo el carro, abrió las puertas de él y le dijo a este hombre: eres libre. Y este, que ya no era esclavo, le dice a Lincoln: no quiero irme. Pero ya es libre, compré su libertad. Dijo: ahora bien, en la libertad que usted me ha concedido, quiero servirle. Esta es una ilustración que me parece a mí siempre fantástica para poder entender que la libertad que tenemos ahora en Cristo es un cambio de administración. Es un cambio del Señor. No es una libertad de libertinaje, de hacer lo que yo quiera, sino que ahora soy libre de hacer lo que mi Señor Cristo diga. Hermanos, tenemos la libertad. Fíjense, tenemos la libertad que no tienen todos los hombres, y es la libertad de llamar a Dios Padre. No todos pueden llamar a Dios Padre, porque Dios no es Padre de toda la humanidad.
Dios es Padre de a los que Él llama a su familia. Y no solamente nos dice eso la Escritura, sino que tenemos la libertad de llamarle a Dios Padre de las luces, como lo dice la carta de Santiago. Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Y esto quiere decir, hermanos, que podemos acercarnos con libertad a Dios para recibir de Él sus bendiciones. Somos libres. Y no solamente eso, sino que ahora tenemos la libertad, así como la tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que el Señor le dio la consigna a Moisés que fuera a Faraón y le dijera: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios nos ha liberado para que le adoremos. Ahora esa redención, esa libertad que tenemos en Cristo nos motiva o nos lleva a que libremente podamos servir a Dios, motivados por el amor de Cristo. Por eso venimos el día domingo. Óigame bien. Libremente, no obligados. Venimos con la libertad y con la necesidad de adorar a aquel que nos libró de la maldición de la ley y de la condenación que el pecado produjo en medio nuestro. ¿Cuál es el resultado de ello? Venir a servir a nuestro Dios en adoración, con amor, con gozo, con alegría, no con carga, no con peso, no con que me toca, que la lista, que van a pasar, sí, van a pasar lista, vino, no vino. Hermano, en esto se conoce quienes son libres y que están viviendo realmente en la libertad con la cual Cristo les hizo libres. En la libertad del mundo usted puede decir: yo me voy a tomar este tiempo para hacer lo que a mí mejor me parezca. ¿Cómo termina Jueces? ¿Sí? Cada quien hacía lo que mejor le parece. Pero en la libertad de Cristo venimos el día de hoy a gozarnos de Dios, a vivir a Dios, a tener comunión con Él, a recibir de su palabra su gracia que tanto necesitamos. Y todo esto, hermanos, puede ser disfrutado por la gracia de Dios, no porque compremos esto. Nadie puede comprar esta libertad, es por gracia que Dios confiere por medio de la fe en Jesucristo. Yo le pregunto, ¿no le parece liberador saber que ante nuestra incapacidad de obedecer la ley y que la ley misma nos condenaba como culpables, todo esto es resuelto por Cristo en la cruz? ¿No le parece liberador? ¿No le parece que usted se quita una carga de decir: yo ya no tengo que lidiar de qué manera puedo acercarme a Dios? Yo ya no tengo que lidiar de qué manera puedo limpiar mis pecados. ¿No le parece liberador saber que mi conciencia es limpia en Cristo Jesús, porque ha sido Él el que me ha llamado inocente, porque Él fue el que pagó por mis culpas? Esto es liberador. Pues así es, el creyente ya es libre. Ya es libre, no va a ser libre, ya es libre, libre en Cristo, disfrutando de las bendiciones de Cristo, mientras que Él, nuestro Señor, soportó la demanda de la ley, cumpliéndola a cabalidad, y así poder conferirnos de su justicia solamente por la fe en Él, por la fe. Ahora, hermanos, nuestra libertad debe ser entendida como un estilo de vida.
Eso es. La vida del creyente debe estar matizada por la libertad de Cristo, la cual está, óigame bien, supeditada a nuestro nuevo Señor. Si realmente somos libres, estamos supeditados a nuestro nuevo Señor. Ya no le servimos a nuestro Señor pasado, ya no le servimos al pecado, ya no le servimos a Satanás, ahora le servimos a Cristo, al Señor. Por eso le llamamos Señor. Por tanto, Él manda: estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esta es la aplicación que quiere Pablo que todo creyente ponga por obra en sus vidas, y es que vivamos en esa libertad. Es un mandamiento para todo creyente que vivamos en esa libertad. Yo le pregunto, ¿puede creer que se trata de un mandamiento saturado de la gracia de Dios? ¿Puede creerlo? ¿Es un mandamiento saturado de la gracia de Dios? Pues si lo cree y lo ve así, todos los mandamientos de Dios y de Cristo están saturados de su gracia. Por eso no son cargosos. Es como si usted, hermano, recibiera un regalo, algo que necesitaba y que ahora lo puede disfrutar. Y precisamente es eso lo que usted encuentra en la tarjeta del regalo. Encuentra una leyenda que dice que lo disfrute. Es un mandamiento. Tome el regalo, disfrútelo. Pablo les está diciendo a los Gálatas a manera de mandamiento. Es: disfruten del regalo de la libertad. Por tanto, no se vuelvan a esclavizar como si pudieran por sí mismos pagar su libertad. Estad firmes, dice el apóstol, dice el Señor. Estad firmes es un verbo, ¿se sabía? Es un verbo. Y en el griego se trata de un verbo presente, activo e imperativo. Es un verbo presente, activo e imperativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se trata de una acción por ser un verbo, ¿verdad? Estar firmes. Y esta acción de estar firmes debe ser hecha hoy, en el presente, ¿sí? Así, en una sola palabra, ya, al instante, ya debe ser obedecido. Y se trata de una acción en la cual deben hacer los Gálatas, porque está escrita los Gálatas, que son el sujeto a quien se dirige el verbo. Por eso se trata de un verbo activo. Y además, no se trata de una indicación, no se trata de una sugerencia, sino se trata de un imperativo, se trata de una orden, de un mandato. Por tanto, hermanos, mantenerse firmes es una obligación de todo cristiano. Es una obligación. Pero viene la pregunta: ¿cómo puede ser esto? ¿Sí o no? Pues dejemos hasta ahí y ustedes investigan. No. Estar firmes puede ser traducido como estar de pie. Eso es lo que significa. Estar firmes es estar de pie o quedarse de pie. Y tiene que ver con tomar una posición para hacer resistencia. Por ejemplo, una variante de la palabra griega para estar firmes aparece en el libro de Apocalipsis, y es cuando se presenta esa escena entre el dragón y la mujer. Vaya a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12, versículo 4. La segunda parte del versículo. Apocalipsis 12, verso 4, la segunda parte, que nos dice: y el dragón se paró. Allí está, se paró. Esa es la palabra, estar firmes. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Miren, aquí
se trata de una escena donde el dragón adopta una posición, ¿sí? De estar firmes. Se paró, se quedó en pie, adoptó una posición, pero no era una posición pasiva. Se trataba de una posición vigilante, para que en el momento debido hiciera su ataque. Y esto de estar firme tiene mucho que ver con la alegoría que Pablo enseñó anteriormente en el capítulo 4. Recuerden lo que Pablo dijo en el versículo 30 del capítulo 4. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, hermanos, el mandamiento de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres tiene que ver con resistir a los enemigos de la fe. Resistir a los enemigos de la fe. Este es el mandamiento, estar firmes, resistiendo a los enemigos de la fe. Mire, un comentarista dio la siguiente ilustración, abro comillas: la idea de estar firmes es la de un soldado en medio del campo de batalla que en lugar de huir ofrece fuerte resistencia al enemigo y lo vence. Eso es resistir. Y eso es a lo que nos manda la Escritura. Esta es la aplicación que debemos tener en nuestras vidas. Esto es vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Pero bueno, listo. Debemos resistir al enemigo. Pero ¿cómo identificamos a estos enemigos? ¿Debemos estar buscando enemigos aquí y por allá? ¿Debemos estar mirando quién es el que está en contra de la fe y resistirle? Bueno, ¿cómo identificamos a estos enemigos? Yo pudiera decirles que se trata de algo sencillo. Pues el enemigo, pues ¿qué es lo que va a querer? Va a querer asediarnos con sus ataques que van en contra de lo que creemos. Esa es la característica del enemigo. Va a querer asediarnos en contra de nuestra fe. Va a atacar nuestros principios bíblicos. Va a atacar lo que decimos creer, lo que tenemos en la Escritura. Y ya con eso podemos identificar a nuestros enemigos. Y esto nos debe llevar a que debemos conocer nuestra fe. Porque ¿cómo vamos a conocer nuestros enemigos? Hay veces nuestros enemigos conocen más de nuestra fe que lo que nosotros mismos debiéramos conocer de ella. Hay veces nos identificamos con el mundo y decimos parecernos más al mundo porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos nuestra libertad. Entonces nos dejamos endulzar por lo que dice el mundo. Entonces, esto implica, hermanos, que debemos conocer nuestra fe, que entre mayor sea nuestro entendimiento de Dios, entre más conozcamos de su obra, entre mayor sea nuestra relación con Cristo, viviendo para su servicio, atendiendo a su voz, entonces cualquier otra voz con sugerencias y aún con arbitrariedades que nos quieran imponer y que vayan en contra de todo lo que somos en Cristo y lo que sabemos de Él y de su obra, es nuestra obligación estar inamovibles de nuestra fe. Podrán decir a usted todo lo que quiera, pero es que así se hace, pero es que esto funciona, pero es que mire a su familia, pero es que mire al mundo, mire al gobierno, mire los ejemplos, le dirán, así siempre se ha hecho quizás. Y es nuestra obligación estar inamovibles de nuestra fe y rechazar tajantemente cualquier pretensión de los hombres que nos quieran confundir y hacer dudar de nuestra fe y de la libertad que ya gozamos. No se deje confundir, hermano, que le digan, no, ¿cuál libertad? Usted lo que es un esclavo, que hace todos los domingos allá metido, religioso, que hace leyendo la Biblia. ¿Por qué no va al cine? ¿Por qué no disfruta? Sea libre. Use su dinero para lo que es.
Eso es cuando éramos del mundo, cuando nuestro Señor era otro, pero ahora nuestro Cristo es nuestro Señor. Entonces, hermanos, y cierro con esto, es claro lo que debemos hacer para no cargar nuevamente el yugo de esclavitud. Es claro. Y es conocer a quien nos libró, y es conocernos aún a nosotros mismos en la novedad de libertad que ahora gozamos. Por eso estuvimos dedicando un buen tiempo acerca de la identidad del cristiano. Debemos saber cuál es nuestra identidad. Así es que si usted es un liberto de Cristo, si usted ha sido liberado por Cristo, hermano, venga a la iglesia. Venga a la iglesia y aquí le vamos a enseñar acerca de Cristo para que se sepa defender. También se le va a enseñar acerca de la nueva identidad que usted tiene, de lo que usted es ahora en Cristo, si es que ha creído en Él. Entonces, el verdadero creyente debe conocer Biblia, debe saber quién es su Señor para saberse mover como es debido en este mundo. Pero si usted, hermano, bueno, ya debiera yo dejarle de decir hermano, pero si usted al día de hoy se ha dado cuenta que verdaderamente no es libre, que no es libre, que es un esclavo todavía, es esclavo de las filosofías del mundo, es esclavo del pecado, es esclavo de sus deleites, de sus pasiones, de hacer lo que usted quiere, y a eso le llama libertad. Pero es un esclavo. ¿Y un esclavo para dónde va? Para un lugar de confinamiento. Usted como esclavo lleva cadenas que no las quiere ni ver. Y va a ser llevado a un lugar de tormento. Y es a usted que le hablo entonces, que cuando menos el día de hoy usted entienda esto, que la libertad cristiana significa que un individuo puede ser librado de sus enemigos espirituales, que usted puede ser liberado de todas esas opresiones para que con libertad y sin temor pueda acercarse a Dios reconociéndolo como su Señor. Y en ese acto liberador será usted revestido de la justicia de Cristo y lavado por su palabra, para así poderse presentar en santidad delante de Él. Estas no son otra cosa que palabras de esperanza, de liberación para su vida de esclavitud. Usted puede ser liberado hoy mismo si usted reconoce a Cristo como su Salvador, si usted reconoce que realmente ha sido un esclavo de sí mismo y que pretendía ser libre, hoy mismo puede ser liberado de eso. ¿Por qué? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En cuál escenario usted se encuentra? Y de cualquiera de los dos primeros que estuvimos hablando, usted puede ser liberado hoy mismo. Usted es un impío, puede ser liberado de su impiedad. Usted es un cristiano que se ha echado cadenas, usted puede ser liberado de eso y vivirle el cristianismo como es debido. Y si usted es un cristiano que vive en la libertad de que Cristo le ha hecho libre, pues siga viviendo en la victoria de la libertad que Cristo día tras día le está liberando. Cada vez que usted le dice no al pecado, cada vez que usted le dice no a la tentación, cada vez que usted apaga el televisor, cada vez que usted apaga el radio, cada vez que usted abre la Biblia, Cristo le está liberando. Cristo le está liberando. Y a eso nos ha sido llamado, hemos sido llamados, a estar firmes en esa libertad. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude en este mandamiento.